Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de BookFan. Yo soy Ana y el día de hoy estoy con el Chascas, José Ignacio, mejor conocido como el Chascas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Para mí es súper emocionante hacer este tipo de cosas. A pesar de que llevo tantos años, fíjate, haciéndola, cada vez me entusiasma más. ¿Cuántos años llevas escribiendo? El próximo año voy a cumplir 30 años de escritor profesional. O sea, de que me pagaron por primera vez por escribir algo. Sí, 30 años. Hice al mismo, y es simultáneo la publicación con la salida al aire de un proyecto mío. Entonces, que fue el 1994. Así que el próximo año estoy de aniversario importante en mi vida. ¿Cómo empezó? ¿De dónde surge este gusanito de querer escribir? Fíjate que esto de querer escribir creo que es algo que viene en mí desde que nací. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Yo debo haber tenido 3 o 4 años y mi mamá me regaló los cuentos de Walt Disney, pero en discos, en estos de pasta, estos negros, los antiguos, así de antiguo soy. Ni siquiera en cassette, sino que estos discos negros. Y cuando ella me los regaló, yo me puse a llorar diciéndole que cómo yo iba a ser un escritor con discos, que yo necesitaba los libros, porque los escritores tenían libros en sus bibliotecas. O sea, yo siempre supe que iba a ser escritor, o digamos no me lo cuestioné. Desde muy chico yo empecé a escribir historias, desde muy chico empecé a desarmar los cuadernos que me daban en el colegio y los reengrapaba para hacer libritos, pero al mismo tiempo con un rollo de papel higiénico empecé como si fuera una cámara a grabar escenas y a filmar, según yo, películas. Digamos que lo de contar historias, ya sea en la pantalla o en un papel, lo traigo desde siempre. ¿Qué estudiaste? Porque para todo el tema de audiovisual estudiaste, quiero. A ver, yo estudié 2 carreras universitarias. Estudié literatura en la universidad y en la misma Universidad Católica de Chile estudié estética, que es el estudio de las bellas artes. Porque yo no sabía, o sea, yo sabía que quería ser escritor. Chile, en el año, no, ¿qué año fue estudié yo? En el año 90 que entré a la universidad, veníamos recién saliendo de la dictadura. Por lo tanto, no había mucho donde estudiar lo que me gustaba a mí. Entonces estudié literatura y estudié estética como para tener cultura, para entender lo que eran los movimientos artísticos, lo que eran las diferentes escuelas de pintura, cómo poder ser un crítico a lo mejor de arte. Y después, con el tiempo, me puse como meta todos los años tomar algún curso o estudiar algo. Y con respecto al audiovisual, estudiaba muchísimo. Estudié en la universidad, la UCLA, en la UCLA de Los Ángeles. Estudié guión de series, estudié con Robert McKee, o sea, estoy todo el tiempo estudiando. ¿Sigues estudiando? El año pasado tomé un curso, ¿sí? Este año me fue un poco más complicado porque mi hija está más grande, el trabajo se me complicó mucho más, he tenido muchos viajes, pero este año tomé un curso online, un cursito corto más o menos, así como de escritura de guiones, de escritura, o sea, de una cosa específica, sobre los bits de la escritura, una cosa muy técnica, pero un cursito cortito de eso sí lo tomé este año. ¿Cuál fue tu primer libro publicado? Hace 30 años, un libro que se llamó ¿Qué pasó con Sofía Alcántara? Que lo publicó una editorial chiquitita en Chile y ese fue mi primer libro. ¿Cómo fue el proceso de tener ya el manuscrito? Que mi siguiente pregunta sería, ¿cómo sabes cuando ya está listo un libro? Y específicamente con ese, ¿cuál fue el proceso de buscar editorial, el manuscrito, editora? Ha de ser muy emocionante de verlo. Hasta el día de hoy. Y mira que tengo más de 30 libros publicados, pero cada vez que me llega un libro mío, en una caja que llega a la casa con ejemplares, los huelo, los miro, los abrazo y tengo una tradición de que lo pongo en la almohada en la noche y duermo con el libro al lado la primera noche. Ese primer libro que pasó con Sofía Alcántara fue un libro bastante especial porque yo tuve un accidente y estuve hospitalizado casi 3 años. Y en esos 3 años que estuve en el hospital escribí ese primer libro. Yo había escrito muchas cosas antes, por supuesto. Ya había publicado algunos cuentos en revistas o en periódicos, pero nunca había escrito, había escrito libros, pero que no se habían publicado. Ese libro lo escribí estando en el hospital. Yo nunca sé cuándo están listos mis libros. De alguna manera como que me los quitan de la editorial, como ya basta, ¿entiendes? Como ya, o sea, ya, Chascas, ya. Pero déjame, ya, Chascas, ya, se acabó, supéralo, empieza el próximo.
Siempre me cuesta. En ese libro en particular me acuerdo que lo trabajé mucho y me lo publicaron porque justo había salido mi primera telenovela al aire, la primera telenovela que yo escribí. Entonces estuve en la prensa mucho ese año porque era muy novedoso que alguien de 19 años hubiese escrito una telenovela. Entonces, de alguna manera, eso me puso como en la luz pública. Di muchas entrevistas ese año en televisión. Entonces, digamos que me buscaron para preguntarme si tenía algo que publicar y yo había recién escrito ese libro de qué pasó con Sofía Alcántara. Te voy a hacer una pregunta difícil. Tienes 30 libros publicados. Yo sé que no hay favoritos. Que tengas un cariño especial por alguno. Sí. Tengo 2. Okay. Cariño es 3. No, pero sí, eso es mucho. No, hay uno que digamos que siempre va a ser mi favorito, pase lo que pase con cualquier otro libro. Y ese libro es mi abuela la loca. Sí. Porque tiene que ver obviamente con mi abuela. Está basado en mi abuela, en mi propia abuela, mi abuela Violeta, y en mi relación con ella. Es un libro además, esto no se lo digas a nadie, pero me tardé una semana en escribirlo, porque es un libro que lo estornudé, no, a diferencia de estos libros que me tardo un año. Ese fue un libro que ni siquiera sabía que lo iba a escribir, sino que me senté como a hacer algo y salió eso. Y mi abuela, la real, a mí me regaló las palabras, me regaló las metáforas, lo mismo que cuento en el libro, me regaló la capacidad de haber entendido desde muy chico la magia que existe entre ver el mundo con los ojos cerrados, o sea, con el corazón, ponerlo en palabras y con eso hacer algo lindo, algo bello. Y yo de alguna manera, gracias a ese libro, le regalé a mi abuela la inmortalidad, porque a pesar de que mi abuela se murió hace un par de años atrás, cada vez que alguien abre ese libro, mi abuela vuelve a vivir. Entonces, para mí es un libro muy especial, por eso mismo, porque ahí está mi abuela, ahí está ella, y va a estar viva hasta cuando yo me muera. Y ese libro va a seguir, espero. Ahora sigue, y es mi libro más vendido, y es el libro más traducido, y es el libro, o sea, una locura ese libro. Y es mi libro menos planeado, es una cosa muy extraña, la vida es muy curiosa, lo que uno a veces menos importancia le da, se termina convirtiendo en lo más grande. Tengo una predilección por este también, por el hecho de que es mi primer libro de thriller. Yo he hecho mucho thriller en mi vida, pero para la pantalla. Claro, yo hice una telenovela que se llamó Mar Paraíso, La familia de al lado, La casa de al lado, Santa Diabla, ¿Quién mató a Sara?, Donde hubo fuego. Y son todos thrillers. El asesino de no sé qué, policíacos, hay crímenes, hay cosas, y hay que descubrir quién fue, en fin, todo eso. Nunca había hecho eso para un libro. Y a mi edad, que ya soy un señor venerable y mayor, hacer algo por primera vez es muy emocionante. Porque claro, uno las primeras veces las tiene en los 20, ¿me entiendes? Pero hacer algo por primera vez a esta edad no es tan fácil. Y entonces lo escribí, empecé muy nervioso. Pues ¿seré capaz? ¿Podré? Vamos a ver si puedo. Y bueno, pude, por suerte. Es que tienes una gran experiencia haciéndolo audiovisualmente. ¿Con qué retos te enfrentaste al hacer un thriller en libro? A ver, yo te diría que la mayor diferencia es que cuando tú estás haciendo un thriller para la pantalla, tienes que poner énfasis y privilegiar las acciones, porque cuando tú haces audiovisual, lo que importa es lo que los personajes hacen, no lo que los personajes piensan. O sea, lo importante es, está pasando esto, y lo persiguen, y le disparan, y se cae, y se sube al techo, y salta, y lo atropellan, y muere, y bla, bla. Las acciones son lo que llevan la historia. Pero en el caso de la literatura, tú puedes estar 40 páginas metido en la cabeza del personaje, y a lo mejor el personaje no está haciendo nada físicamente, pero la literatura te permite meterte en ese instante y ampliar ese instante de vida por 5, 10, 15, 20, 40 páginas sin que esté pasando nada. Entonces yo sabía que este libro, o más bien que esta historia, me iba a quedar mejor escrita como libro, porque aquí es importante lo que pasa, sí, lo más importante es lo que los personajes están pensando de lo que está pasando. Y particularmente Beatriz, la protagonista. Este libro no lo he leído. ¿Nos podrías contar a grandes rasgos de qué trata? Este libro cuenta la historia de un matrimonio perfecto, una mamá perfecta, un papá perfecto, una hija perfecta. Todos viven en una casa perfecta, en un barrio perfecto, en un pueblo perfecto. Son de esta gente que son pura fachada en el fondo, que tratan de la familia feliz, cosa que sabemos que nadie es perfecto. A mí la gente perfecta me da mucho susto, de hecho. Por eso escribo de ella, porque me dan pánico.
Un día, este papá perfecto es encontrado muerto en el despacho de su casa con un tiro en la cabeza. Se lo pegaron, se lo pegó él. La mamá perfecta no entiende porque su esposo perfecto hizo lo que hizo o le hicieron lo que hicieron. Y empieza a investigar. Encuentra un hilito del cual tirar y empieza a tirar y lo que se le viene encima es un maremoto de mentiras, engaños, misterios, desconciertos que la involucran a ella sin saberlo, a la hija, a los vecinos, a los amigos. En fin, hubiese deseado nunca levantar la alfombra para ver lo que hay debajo. Es un libro que podría ser una serie, que yo quiero que las personas lo lean y que después de que lo lean tengan la sensación de haber visto la historia más que de haber leído la historia. Es un libro donde obviamente nada es lo que parece, donde espero, por lo menos así está haciendo hasta ahora, sea muy difícil decir, ok, este es el último capítulo, porque siempre hay algo, siempre hay un final, en cada capítulo termina muy arriba, con un gancho hacia el capítulo siguiente. Es un libro muy trepidante, un libro que es como una montaña rusa. Ahora, con este libro, tú ya sabías el final y lo fuiste, como que ideaste un mapa de dónde empiezas con esta familia perfecta y ya sabías cómo había muerto, o fuiste como creando o dejando que los personajes se guiaran sobre. Mira, en general, cuando yo escribo literatura en general, siempre me lanzo a escribir sin saber muy bien para dónde voy y lo voy descubriendo y incluso voy descubriendo a veces de qué se trata realmente la historia mientras la voy haciendo, excepto con el thriller. El thriller es milimétrico, no puedes improvisar. O sea, yo tengo que saber, por ejemplo, cuando hice ¿Quién mató a Sara?, que es una serie que hice hace como 2 años atrás para Netflix. Yo antes de empezar a escribir sabía quién la había matado, sabía por qué la habían matado, sabía cómo la habían matado. Y de ahí retrocedo. O sea, con los thrillers tú en el fondo escribes tu último capítulo primero. A pesar de que no lo escribes realmente, pero lo escribes en tu cabeza. Entonces yo cuando empecé con Cuando nadie te ve, yo sabía exactamente qué había pasado, por qué había pasado, qué le habían hecho al marido, por qué se lo habían hecho, qué bla, 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 sabía todo. Y entonces de ahí voy para atrás. Y entonces invento las pistas falsas, que es lo más entretenido. O sea, invento después lo que no es verdad. Invento lo que va a engañar al lector. Invento la pista falsa, invento el personaje mentiroso, invento todo eso, pero de atrás para adelante. ¿Escribirías más thriller? Estoy escribiendo un nuevo thriller. ¿Qué nuevo reto viene para el Chascas? Así como este, que fue algo totalmente nuevo en libro, ¿en qué géneros te gustaría incursionar? A ver, hay un género en el que he incursionado muy poquito, que es la comedia. Lo he hecho más para la pantalla. En literatura lo he hecho sobre todo para libros infantiles, como Mi abuela la loca, Mi tío Pachunga, que son libros de humor, en el fondo, y a través del humor cuento temas a lo mejor un poco más peliagudos. Siento que me encantaría explorar más comedia. Todavía no he encontrado el tema para hacerlo. ¿Qué estoy haciendo ahora de nuevo? Bueno, estoy escribiendo una nueva serie para Netflix, que eso sí que es un desafío también porque no es un thriller. Es melodrama puro, haciendo un poco homenaje a esos melodramas mexicanos de los años 30, 40 o 50, desde la época de oro del cine mexicano, esos melodramas cortavenas, intensos. Además es una historia muy femenina, las protagonistas son 2 mujeres. Y además sucede en la provincia mexicana, en un pueblito perdido, cosa que también es poco habitual en mí, porque yo siempre soy muy urbano para escribir. No, aquí me fui al campo, no puedo decir mucho, porque estoy bajo contrato todavía, pero el campo perdido, 2 mujeres muy sufridas, muy melodramático, está muy entretenido, estoy súper entretenido haciéndolo. Y estoy escribiendo el nuevo, no continuación de un nuevo thriller completamente distinto a esto. Lo único que une al thriller nuevo con es que sucede en el mismo pueblo ficticio. Es un pueblo que yo bauticé como Pinomar, que aquí pasa todo en Pinomar, y el nuevo también pasa en Pinomar. Otra pregunta difícil. Si tuvieras que elegir una actividad, ¿qué prefieres? ¿Leer o escribir?
No puedes hacer las dos. Escribir. Amo leer, obviamente. Amo leer. De mis actividades favoritas del día es cuando llega la noche, mi hija se va a acostar, casa está en paz y me echo un ratito a leer. Ese es como mi momento, como de spa, ¿entiendes? Como para mí. Para mí escribir es mucho más que un acto de escritura. Escribir es mi manera como de entender el mundo. Además, yo escribo de lo que no me gusta. Yo no escribo de lo que me gusta, porque lo que me gusta está resuelto en mi cabeza. Yo escribo de lo que no me gusta. Entonces, puedo no volverme loco o soportar este mundo tan difícil escribiendo, porque resuelvo en mi cabeza todas esas cosas que pasan en el mundo que no me gustan. Entonces, para mí, escribir es como el alimento para el alma, para la vida. ¿Qué estás leyendo ahorita? Ahorita mismo estoy leyendo una antología, se llama Trópico Noir, creo que se llama. Es una antología que me la compré en la Feria del Libro de Miami, sobre literatura, o sea, cuentos, relatos noir, de literatura negra, sobre la ciudad de Miami. Está súper interesante. Muchas gracias. ¿Hay algo que quieras decir, compartir, anunciar para el canal? Bueno, quiero darte las gracias, porque lo que tú haces es muy importante. Esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que es hablar de cosas que no existen, pero que son tan reales como un libro, es muy importante. Y para alguien como yo, que soy escritor y que trabajo para mucha gente a quien no conozco, tú eres la llave que me pone en contacto con esa gente. Así que de verdad te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que es un honor poder platicar contigo y pues bueno, ya estaremos leyendo. Muchas gracias. Hasta muy prontito.